Bendito sea el Señor para siempre. Les habla su amigo y servidor, Servando Azuaje, esperando que la gracia del Todopoderoso sea derramada rica y abundantemente sobre vuestras vidas. Es para mí un privilegio y un honor poder seguir eh, haciendo un relato sistemático de una serie de estudios que hemos titulado Doctrinas de Error y sus ramificaciones. En la vez pasada, en el segmento anterior, estuve desarrollando la introducción a esta serie de estudios, donde a manera de síntesis di los 5 objetivos de esta serie. También desarrollamos como texto base Mateo 24, versículo 4, el cual nos expresa una admonición bíblica bien profunda con relación a estar apercibido de los tiempos que nos ha tocado vivir. Hicimos un repaso también breve por 1 de Timoteo 4:7, 2 de Pedro 1:16 y 2 de Pedro 1, 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3, donde desarrollamos lo que significa el verbo fingir, fingidas, palabras fingidas. Dijimos que significa artificioso, inventado, moldeado, ficticio, fingir, artificial. Entonces, esto podemos resumirlo como las personas que son como el plástico. Entonces podemos llamar, si de un título podemos acreditar a estas personas, son personas con una conducta plástica, ministros plásticos, que se moldean no a lo que dice Dios, sino a lo que la gente quiere escuchar. Y en vez de exhortar al arrepentimiento, en vez de exhortar a la conversión, se motiva a la gente a que puede pues andar alegremente sin ningún tipo de problema, porque bueno, Dios es amor y Él no va a castigar si andamos haciendo cosas malas, porque pues la gracia y la misericordia, y usan una serie de argumentos que son bíblicos para hacer postulados falsos. Y eso pues entretiene a la gente y a la gente le gusta que le halaguen, que le soben el pecado, que le digan las cositas buenas de la vida. Pero el mensaje de confrontación, como el profeta Jeremías, como Isaías, como Oseas, palabras tajantes, fuertes, duras, ese mensaje escucho y con temor y mucha reverencia tengo que decir que no se expone, hermano. Ya no se escucha en los púlpitos esa palabra, no de mandar a la gente al infierno y condenar siempre a las personas y ver demonios en todas partes. Yo no estoy hablando de ese mensaje. Estoy hablando del mensaje que nos lleve y cree conciencia de que tenemos que vivir vidas santas, apartadas del pecado, de la inmundicia, de la avaricia, de la mentira. Entonces ese mensaje escasea mucho. Predomina mucho hoy lo que es la tendencia esta motivadora, egocentrista, de hacerte sentir bien, de hacerte sentir cómodo. Para eso se idean ambientes propicios, con luces, con música, con que la persona esté cómoda. Lo que se busca es que la persona esté bien cómoda. Y después viene el momento clímax donde de una manera muy sutil le sacan el dinero a la gente, explotando con argumentos bíblicos que también son textos usados fuera de contexto. Y entonces, como la gente dice, bueno, está leyendo la Biblia, me parece un tipo carismático, me parece una persona que expresa cierta bondad, bueno, yo voy a darle todo mi dinero, todo mi aprecio, toda mi consideración a esta persona o a este ministerio. Entonces en eso andamos, en un circo mediático de manipulación que coacciona la libertad de las personas, y ya no se habla de un evangelio serio, sino un evangelio tipo que yo creo que la palabra evangelio le queda muy grande, hermano. Ahora, tendríamos que buscar otra definición,
pero para que me entiendan, estamos hablando de algo muy circense, muy manipulado, muy antropocéntrico. No hay nada cristocéntrico, no hay nada bíblico con un trasfondo serio, exegético, narrativo, explicativo, respetando el contexto de lo que se está leyendo y haciendo una aplicación correcta del uso de lo que es la escritura, como la palabra de Dios que transforma, que cambia. Pues en eso es que andan muchos en este momento y tienen dinero, fortunas, se mueven a nivel mundial en jets privados, con guardaespaldas. Viene a mi memoria un testimonio que escuché una vez de un pastor, de uno de estos teleevangelistas que fue invitado a un país centroamericano. La congregación no contaba con muchos recursos, simplemente querían tener la bendición de tener a este, entre paréntesis, siervo de Dios con ellos, pues. Entonces le hacen una invitación para que venga y esté con ellos. Bueno, entonces después que le hacen la invitación, él envía y lo que él solicita para poder visitar a esos hermanos. Bueno, los requisitos son tremendos, aquello lo que aquel hombre les pidió a esos hermanos, que con amor y misericordia les giraron una invitación. Una de las condiciones que pedía era que él tenía que viajar en un hotel tenía que viajar en un avión en primera clase. El hotel donde lo iban a poner tenía que ser de 5 estrellas. Pedía diariamente una cantidad que no voy a decir para no polemizar más el tema, pero una cantidad fuerte de dinero diario por cada presentación que iba a hacer. También solicitó que cuando terminara de ministrar la palabra, por favor que nadie se le acercara, que nadie le tocara, que lo dejaran irse tranquilamente. Imagínense. El Señor Jesucristo cuando entró a Jerusalén entró en un pollino, en un burrito pequeño, en un burro, y estos están pidiendo Cadillacs, hoteles 5 estrellas, están pidiendo una serie de beneficios. Yo digo, Dios mío, cómo ha evolucionado la avaricia del hombre comparado como era nuestro Señor en su ministerio, que fue una persona que demostró con ejemplo y con gallardía su nobleza, su humildad, no abusando de los demás, mientras el imperio romano cabalgaba en caballos, en carros lujosos, sus regentes, sus líderes religiosos, él andaba a pie. Él no tenía dónde recostar la cabeza. Él dependía de la misericordia de su Padre que le envió a esta tierra con un plan. Entonces, predicar de Cristo, usando como bandera la explotación del prójimo, yo creo que ese no es el evangelio de Cristo. Ese es un evangelio mercantilista, un evangelio humanista, un evangelio desfigurado de la verdad bíblica. Bien, entonces pusimos todas estas bases bíblicas, definimos lo que es la palabra fábula, definimos también lo que es la palabra engaño, que significa descarriar, perderse, estar equivocado, ser engañado. Y para hoy vamos, con la ayuda del Señor, en un tiempo que nos toca por delante, vamos a tocar la segunda parte de esta serie. La segunda parte de esta serie, luego de haber ya visto desarrollado la introducción, vamos a transitar por lo que son las doctrinas de error. Este es el tema para el día de hoy. Doctrinas de error. Como mi fuente de planteamientos y exposición es la palabra del Señor, yo me voy a ir y quiero que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 15.
No voy a leer todo el relato, es un poco extenso, pero voy a hacer aquí unos tics, unas descripciones y unas observaciones. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante el capítulo 15 de Evangelio de Mateo. Dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarle o ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Versículo 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, y aquí está el punto, mandamientos de hombres. Note el uso que hace el Señor acá de ciertos argumentos: doctrina, mandamientos de hombre y la palabra tradición. Tres aspectos importantes. Para comprender este relato, necesariamente tenemos que entender que el Señor se está dirigiendo a judíos. Él era judío, él se movía en un entorno social judío, y cualquier estudiante de la Torá, cualquier israelita reconocerá cuando aquí se habla acerca de la tradición de los ancianos. ¿A qué se está haciendo referencia? Es un estudio amplio solamente hablar de este punto, así que voy brevemente a sintetizarlo en el sentido de que la tradición de los ancianos hace referencia a una serie de normativas que ellos tenían, me refiero a los judíos, a la hora de comer, a la hora de hacer cualquier acto que tenía que ver con la vida civil. En el sentido de que están reclamando acá los fariseos, que les reclaman a Jesús porque sus discípulos no se lavan las manos. Ese es el rito de lavarse las manos. Es un rito complejo, un rito que implicaba que decía que antes de ir a comer tenían que lavarse las manos. Y eso, cuando uno lo analiza en la sociedad, es algo indispensable a la hora de, cuando tenemos niños, lo primero que le exigimos es que se laven las manos. Y nosotros, para comer, primero lo que hacemos es lavarnos las manos. Eso está sobreentendido que hay que hacerlo. Pero el caso acá es que ellos lo llevan a un punto extremo. A un punto extremo. No es que el Señor está en contra de la higiene y de la ¿cómo se llama? Y de que andemos presentables. No, nada de eso, hermano. Por eso que le digo que esto tiene una explicación que hay que ahondar más profundamente en revisar lo que es la tradición de los ancianos. Pero el punto aquí es, y no el sentido de higiene, sino el sentido de imposición, de normativa reglamentaria llevada al extremo, Por eso es que el Señor les reprocha que les pregunta: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? O sea, si a la luz de vuestras tradiciones los discípulos están quebrantando sus costumbres, ¿por qué a la luz de Dios están ustedes quebrantando los mandamientos de Dios? ¿Y en qué consistía quebrantar los mandamientos de Dios? Lo dice el versículo 9, al final.
pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Mandamiento de hombres es toda esta serie, y si quieren revisar más al respecto tendrían que estudiar la Mishnah, el Talmud, la Gemara, y toda una serie de métodos que ellos tienen, los judíos, los que practican el judaísmo, a la hora de poder interpretar estas cosas. Entonces, con relación al punto que estamos desarrollando, el Señor les increpa y les dice, miren, está bien que puedan tener sus costumbres, no está mal, pero no pueden poner la costumbre por encima de la regla divina, de la admonición bíblica, del mandamiento, del precepto, de la comprensión exacta de lo que es la verdad. Quisiera brevemente definir qué significa la palabra tradición, porque si el Señor Jesucristo tuvo problemas en su época con la secta de los fariseos por la forma legalista y exagerada que hacían del uso de las escrituras, yo pienso, y es una apreciación personal, y hago la observación personal, que el síndrome de los fariseos está vivo hoy en muchos lugares, en muchos púlpitos, en muchas denominaciones. ¿Por qué? Porque cuando a la persona se le exige algo por encima del precepto bíblico, se está incurriendo en una tradición, en mandamientos de hombre. Quiere decir que esto es bien delicado hablarlo. Por eso es que digo que yo asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, basado primeramente en haber revisado esta escritura, el entorno y lo que esto implica. La palabra tradición significa instrucciones acerca de la conducta diaria. También significa costumbre social que se transmite de generación en generación por medio del proceso de socialización. También tradición quiere decir creencias, valores y modos de pensar de un grupo social. Transmitir, pasar a, con el sentido o la idea de costumbre, doctrina o pensamientos. Entre los judíos se entendía por tradición a la disciplina que establece la forma correcta de interpretar y practicar la ley. Repito el último punto. Entre los judíos se entendía por tradición a la disciplina, es decir, la normativa que establece la forma correcta, o sea que no había otra forma correcta, solamente la que decía este método, de interpretar y practicar la ley. Interpretar y practicar la ley basado en una forma correcta que tiene como fundamento la disciplina. Y la disciplina es buena siempre y cuando no sea rígida, extremista y llevada a un punto donde la persona no tenga libertad. Todo aquello que te exima de la libertad, no del libertinaje. Libertinaje es una cosa y libertad es otra. Estoy refiriendo a la libertad esta de la que nos habla la Biblia, la libertad de los hijos de Dios, la libertad de las tinieblas, la libertad de la mentira, la libertad del pecado, la libertad
de la doble vida, la libertad por la sangre de Cristo, la libertad de haber estado yo en un mundo de tinieblas y ahora caminar por la luz gloriosa de Cristo Jesús, por la luz del remanso de su paz y su bendición. Entonces, nuestro amigo Pablo, en su carta, su epístola a la iglesia que estaba en Colosas, me brinda una explicación, una apreciación de esto que el Señor quería transmitirnos en ese contexto. Aquí está hablando también Pablo en otro momento histórico de la congregación. En esta oportunidad se dirige a creyentes. En aquel el Señor estaba dirigiendo a los dirigentes. Pero fíjese que en esencia podemos extraer que el principio es el mismo. Voy a leer Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 23. Dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos, y escuchen, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguna contra los apetitos de la carne. Ahí está, hermano. Ahí está. La norma es buena cuando va acompañada de la piedad, pero la norma se convierte en algo dictatorial y en algo impositivo cuando esa norma se le quita la piedad. Es decir, no es que no podamos tener disciplina, ¿no? Es que la vida consiste en eso. Además, hay un pensamiento que a mí me fascina, que me encanta, que dice así: la disciplina, tarde o temprano, vencerá a la inteligencia. La disciplina nos da un hábito de hacer las cosas correctamente, de ser íntegros, de ser puntuales, de tener la capacidad de desarrollarse, de crecer, de madurar. Pero cuando a la disciplina le agregamos nuestra rigidez o complejos, o lo mezclamos con una neurosis psicópata de control hacia los demás, pues eso va a ser algo tóxico, dañino, va a ser algo que mucha gente interpreta como que esto es doctrina, como que esta es la verdad. No. Mucha gente lo que vive no es la doctrina de Dios y la verdad de Dios, sino mandamientos de hombre, doctrinas de hombre, preceptos, tradiciones, no la esencia. Viven la norma, no viven la esencia. Entonces, ¿qué es lo que quería transmitir el Señor en Mateo capítulo 15? No la norma, sino la esencia. La esencia está por encima de la norma,
Pero cuando yo pongo la norma por encima de la esencia, lo que va a haber es una manipulación, una coacción. Y de por sí no vamos a caminar en libertad, sino en preceptos y en dogmas y tradiciones de hombres. Yo con esto no quiero ofender a nadie y que la gente se ponga la mano sobre la cabeza diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? No hay que hacer nada, hermano. Simplemente volver a la fuente, hacer los ajustes necesarios, vivir el evangelio que predica Cristo, no el evangelio que predica la tradición, no el evangelio que predica la imposición, no el evangelio que predica que yo tengo que ser un esclavo de un sistema, de una tradición, porque si no me voy al infierno. Todo aquello les repito, todo aquello que me coaccione mi libertad es manipulación humana. Todo aquello que me quiera decirme a mí cómo tengo que vestirme, qué tengo que comer, dónde tengo que ir, hermanos, allí no hay libertad, allí hay coacción. Si yo tengo el Espíritu de Dios, si yo he nacido de nuevo, en mí hay una transformación interior que por ende debe manifestarse en el exterior. Yo no tengo que estar diciéndole a nadie dónde tiene que ir, qué tiene que comer, qué no haga. No, yo no tengo, ese no es mi obra, ese no es mi trabajo, esa es la obra del Espíritu de Dios que nos redarguye de todo pecado internamente. Ahora, con esto no estoy dando licencia que ahora todo el mundo vista, ¿cómo se llama? Carnalmente, apasionadamente, coman y hagan lo que quieran. No, yo no estoy diciendo eso. Porque cada uno es responsable de su vida en Dios. Si en ti hay un cambio interno, lo vas a reflejar en lo externo. Vas a dar fruto de arrepentimiento. Y eso se va a reflejar en tus palabras, en tu conducta y en tu forma de conducirte, de vestirte. Pero cuando quieren hacer un santo artificial y le imponen a la gente una serie de cosas y normativas y mandamientos y doctrinas humanas, pues eso no es la fe. Eso es tradición, eso es disciplina humana impuesta por la fuerza, porque si no te vas al infierno. Pienso en lo personal que cuando uno nace de nuevo hay una transformación y esa transformación se refleja en el rostro, en la forma de actuar, de pensar y de hacer las cosas. Que hay que orientar a la gente cuando están empezando y hay que decirle las cosas. Bueno, se hace, pero no se le impone. No se le impone, a nadie se le puede imponer. Porque si hay una conversión genuina, esa persona va a ser como este hombre, el que estaba atado por demonios en Gadara. Dice que andaba loco, desnudo, desorientado. Y cuando el Señor le libera, ¿qué dice la Biblia? Que el tipo agarró, entró en su juicio cabal, se sentó, lo vistieron y el tipo se fue a predicar la palabra a los suyos. Ahí está, hermano. Yo no sé por qué nos enredamos tanto la vida. Yo no sé por qué, ¿cómo se llama? Hacemos del evangelio algo tan complejo, tan rígido. Por eso es que la gente no viene. O muchos están presos en una cárcel emocional de carácter neurótico, porque alguien interpretó un pasaje así, asado, y lo tomó literal y lo aplica a la gente. Hermano, mire, a la hora de predicar la palabra, yo les recomiendo que estudie bien el pasaje, respetando, número uno, el contexto social, cultural, histórico, gramatical, de lo que ahí se está narrando, porque si no entonces vamos a hacer una mala interpretación y vamos a guiar a la gente por el camino que no es el correcto y vamos a incurrir
en el pecado de los fariseos. Por eso es que digo que esto del fariseísmo está muy vivo hoy en la palestra de muchos lugares. Recuerda este principio: verdad más error igual a falsa doctrina. Lo repito: verdad más error igual a falsa doctrina. En este segmento que estamos desarrollando con relación a las doctrinas de error, su definición y evolución, he tocado estos puntos que me parecen importantes. Y para cerrar esta primera parte, quisiera citar al profeta Isaías. Mire, hermano, la Biblia tiene una vigencia tan tremenda y tiene una relevancia tan poderosa que cuando la leemos con los ojos de la revelación de Dios, esto trae luz a nuestro corazón. Me fascina esta porción bíblica porque nos alienta a vivir en el precepto bíblico. Isaías capítulo 8, versículo 16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Yahweh, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí, yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señales y presagios en Israel de parte de Yahweh de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, y aquí está el planteamiento, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consulta el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Qué tremenda porción bíblica. El versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ley, vocablo hebreo que significa Torah. Torah tiene una definición amplia. Puede referirse a los primeros 5 libros de la ley, puede referirse a precepto, enseñanza. La raíz de esta palabra, Torah, es yará. Yará significa lluvia. Yará significa llover, río que fluye. Enseñanza. Es decir, cuando yo estoy bajo la sombra del Altísimo y el río de su presencia corre en mi existencia, hay enseñanza, hay luz, hay revelación, hay un nuevo camino, hay una nueva esperanza. Entonces, cuando yo predico la palabra, la Torá, la ley, el río que fluye eternamente como río de bendición, eso va a traer como consecuencia que va a
caer sobre mi vida y sobre los demás lluvias de bendiciones, lluvias de la gracia eterna del Señor. Y en esa gracia eterna del Señor viene implícitamente este mensaje: vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Viene también implícito el mensaje que Dios es fuego consumidor y que Él juzgará a cada uno conforme a sus obras. Cuando yo separo este mensaje y lo llevo a un extremo de libertinaje y un extremo de legalismo, pues las consecuencias van a ser creyentes enfermos, con neurosis, con depresión, con tristeza, con una carga pesada que llevan. No les permite vivir, realizar sus sueños, sus metas, sus propósitos. El propósito de Dios no es ese. El propósito de Dios es que juntos caminemos bajo la cobertura de su gracia infinita, que nos va a mostrar el camino de santidad y nos va a mostrar el camino también de la corrección, de la disciplina. Y cuando se conjugan esas dos cosas, hay creyentes coherentes, hay creyentes íntegros, hay creyentes que no están divorciados de la realidad, de la vida, de la existencia, y que caminan con su frente erguida, entendiendo que todo tiene un propósito, que hay una visión, que hay un llamado, que hay una misión que cumplir. Esto es la verdad central de lo expuesto por las Escrituras. Interpretarla correctamente significa no incurrir en el error de predicar falsas doctrinas, falsos estamentos. Voy a concluir esta primera parte de este estudio, Doctrinas de Error, con una serie de definiciones que nos van a ayudar a desarrollar en el siguiente segmento este tema, doctrinas de error. La primera definición que quiero hacer es de la palabra doctrina. Doctrina proviene de un vocablo griego, didaje, que significa aquello que se recibe, enseñar, aquello que se enseña, instruir, enseñanza y aprender. Entonces doctrina significa aquello que se recibe, enseñar, aquello que se enseña, instruir, enseñanza y aprender. Por su parte, error lo podemos definir como un abandono del camino recto, un extravío, un fraude, artimañas engañosas de error. Repito, error, un abandono del camino recto, extravío, fraude, artimañas engañosas de error. Uniendo estos dos términos, doctrina y error, he sacado la siguiente conclusión. Definición de doctrinas de error. Cito: son una serie de enseñanzas cuya filosofía, argumentación, idealismo y retórica se basan en la metodología del engaño, la manipulación y el fraude, la desviación en cuanto a la naturaleza, esencia, personalidad, divinidad y carácter de Dios, la Biblia y la vida. Repito, son una serie de enseñanzas
cuya filosofía, argumentación, idealismo y retórica se basan en la metodología del engaño, la manipulación y el fraude, la desviación en cuanto a la naturaleza, esencia, personalidad, divinidad y carácter de Dios, la Biblia y la vida. ¿De dónde nacen las mismas? ¿De dónde nacen las creencias o doctrinas de error? En el deseo de querer ser semejante a Dios, en el deseo de querer romper lo establecido para imponer una nueva revelación, en el corazón de hombres corruptos que se han desviado de la verdad. ¿De dónde nacen las doctrinas de error? En el deseo de querer ser semejantes a Dios, en el deseo de querer romper lo establecido para imponer una nueva revelación, y en el corazón de hombres corruptos que se han desviado de la verdad. Voy a dejarlo hasta este punto para en la próxima entrega poder desarrollar estas matices y abordar otros puntos más. Podemos entonces en síntesis decir que doctrinas de error es todo aquello pues que induce al engaño, a la mentira, a la manipulación, a atacar la esencia y carácter de Jesucristo, su divinidad, la Biblia y la vida. Son idealismos y postulados que contrarian los mandamientos y doctrinas de lo que enseña la palabra del Señor. Por eso es importante nosotros escudriñar las Escrituras con seriedad y no con fanatismo y apasionamientos, sino usando rectamente y correctamente los estamentos del Señor. Me despido hasta una próxima entrega, esperando que este estudio, esta serie nos ayude y nos brinde luz con relación a los tiempos que nos ha tocado vivir y que el Señor por su gracia eterna nos quiere esclarecer el camino. Que Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y los tuyos eternamente y para siempre. Amén.